ya la clase y les voy a comentar un poco sobre la evaluación que tuvimos la semana pasada, ¿verdad? Y las notas que ya las subí, ya están en la plataforma. Voy a compartir ahorita la pantalla para que puedan ver dónde está ya la información por si no la han podido revisar ustedes con anticipación, ¿verdad? Pues hasta el día sábado pude subir las notas a la plataforma para que ustedes tengan acceso a ellas. Como pueden observar, ¿verdad? Aquí en la plataforma están 3 documentos, ¿verdad? Que están relacionados prácticamente con la actividad que hicimos la semana pasada. Primero tenemos acá las notas de laboratorio, ¿verdad? Estas notas son las que están de acuerdo a su nombre y su número de carnet. Y aparece la nota y el porcentaje de la nota, ¿verdad? Del porcentaje que equivale al periodo. Permítanme un momento. Bueno, como les comentaba, ¿verdad? Aquí aparece, perdón por la interrupción, aparecen las notas, ¿verdad? Del primer laboratorio, ahí pueden buscarse con su nombre y la nota que les aparece. Luego, aquí hay un documento que dice respuestas de actividad de contabilidad 1B. En este caso, ¿verdad? Aquí está como la indicación de cómo podemos revisar nuestras notas o nuestras respuestas correctas o incorrectas. En este caso, en el documento que se llama respuestas de la actividad, que es esta de acá, les va a aparecer un documento similar a este. Aquí ustedes van a identificar, ¿verdad? La pregunta y si es correcta o incorrecta. Si es correcta, vamos a tener 1 sobre 1, 1.0 sobre 1. Si es incorrecta, vamos a tener 0.00 sobre 1, ¿verdad? Y aquí pues vemos que cuál es la pregunta, que la contabilidad es, si la contestamos, la respuesta que colocamos nosotros en nuestra pregunta aparece al lado izquierdo, ¿verdad? La contabilidad es, y aquí aparece la pregunta que nosotros seleccionamos. Igual en esta, ¿verdad? Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que recoge datos y todo lo que decía la pregunta, si habíamos seleccionado verdadero, ¿verdad? Estaba buena, si habíamos seleccionado falso, estaba mal, ¿verdad? Eso es lo que vamos a verificar en este documento. Si tenemos todavía duda, ¿verdad? De cuál era la respuesta correcta, vamos a este documento de acá que dice respuestas primer laboratorio. Este documento es este que les va a aparecer de esta manera, ¿verdad? Aquí están todas las preguntas que ustedes contestaron en el formulario de Google Forms, ¿verdad? Y las que están resaltadas en amarillo son las respuestas correctas. Eso es en cuanto a revisar la calificación que ustedes obtuvieron en el examen. Si hay alguna consulta, ¿verdad? Referente a la calificación, a la nota que obtuvieron o tal vez alguna respuesta que no está muy clara de de por qué había que seleccionar esa, sí les pido, ¿verdad? Que se comuniquen conmigo y me digan, mire, Elic, fíjese que yo tengo dudas en esta pregunta, porque estaba un poco confusa y entonces quiero saber por qué está buena o algún comentario que ustedes quieran hacerme. Les pido, ¿verdad? Por favor, que se comuniquen conmigo. Esta va a ser la primera vez y la última, ¿verdad? Que lo hacemos de esta manera. Porque yo sé que nosotros necesitamos saber en el momento qué nota obtuvimos, ¿verdad? Qué preguntas contestamos bien, qué preguntas contestamos mal. Y entonces en este procedimiento pues hay que esperar hasta el final, ¿verdad? Hasta que ya todos han terminado. Pero para esta otra actividad que vamos a hacer, ¿verdad? Que está planificada, si vemos acá,
¿verdad? En el plan de trabajo que está para la materia, ¿verdad? Podemos observar acá que la tenemos porque tenemos programada la siguiente actividad para el 10 de febrero, que estamos hablando el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana pues estaríamos haciendo nuestra segunda actividad. Sé que son actividades que van muy seguido, ¿verdad? Porque apenas la semana pasada tuvimos una el día martes, si no me equivoco, y ahora vamos con la siguiente, ya para el día de mañana. Pero recuerden que son actividades que no son acumulativas, entonces prácticamente solo van a ser 2 temas los que vamos a evaluar. En este caso, pues nosotros estaríamos trabajando la parte de la presentación de la semana pasada, que es la información contable, ¿verdad? Esta presentación que ya está en la plataforma. Y la que vamos a ver este día, ¿verdad? Que trata ya de la parte de las cuentas y el catálogo de cuentas, ¿verdad? Entonces, esa es la información que estaríamos evaluando el día de mañana. La modalidad sería prácticamente la misma, ¿verdad? Vamos a trabajar con preguntas cerradas de selección múltiple, de falso y verdadero, ¿verdad? Para que podamos seleccionar esas respuestas. El examen va a estar elaborado de tal forma que al momento que ustedes terminen de contestarlo, les pueda facilitar la nota de una sola vez, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver cuánto obtuvieron, ¿verdad? Para que no tengamos que esperar tanto tiempo, para que no tengamos dudas de si hicimos o no el examen, porque también me pasó algo, no solo con ustedes, sino que con las otras secciones, que quizás la página no les cargaba o les daba error o no les daba la notificación que ya habían enviado el examen. Entonces, me lo mandaron varias veces y ahí habían personas que hasta 3, 4 veces el laboratorio, ¿verdad? No sé si le daban enviar porque no les daba notificación o correo electrónico de que ya lo habían enviado y me cayeron hasta 3 o 4 laboratorios, ¿verdad? Entonces, casualidad que era la misma nota, por eso las mismas respuestas, la misma nota. Quizá porque presionaban varias veces el botón enviar o no sé en realidad si habrán hecho tantas veces el laboratorio, ¿verdad? Aunque lo dudo porque les repito, era la misma nota la que aparecía. Pero eso en cuanto al laboratorio, ¿verdad? En realidad, como les repito, el de mañana pues va a ser totalmente diferente. La nota se las va, la nota la van a recibir en el momento ustedes, ¿verdad? La misma modalidad se va a habilitar a partir de la hora clase, ¿verdad? A partir de la hora clase y van a tener exactamente 2 horas para poderlo elaborar, para poderlo realizar, ¿verdad? Que sería mañana, estaría habilitado de las 6:30 a las 8:30, ¿verdad? Aproximadamente, porque me imagino que después tienen otra clase, ¿verdad? No porque quizás lo voy a habilitar de 6:30 a 9, para que tengan ese espacio, ese periodo de tiempo para poder realizar su laboratorio. Igual yo voy a estar conectada como la vez anterior en las 2 horas, ¿verdad? 6:45 a 8:30, ¿verdad? Porque ya posteriormente tengo otra clase, ¿verdad? No puedo estar hasta las 9 conectada con ustedes, pero voy a estar en esa hora de 6:45 a 8:25, que es lo que dura nuestra clase. Bien, cuando tengan oportunidad de revisar sus laboratorios, sus respuestas y tienen alguna duda que yo puedo solventar, nuevamente los invito, ¿verdad?, a que me escriban al correo electrónico o a que me envíen un WhatsApp para poderme comunicar con ustedes y solventar la duda que tengan. No sé si tienen alguna consulta que quieran realizar en este momento o entramos de lleno a la clase de este día. Una pregunta, Lick. No escuché Díganme. bien cuáles temas iban a salir. Bien, los temas que van a salir les voy a mostrar ahorita otra vez la plataforma, ¿verdad?
El tema que va a salir va a ser, miren que quiero ver respuestas. Va a salir información contable. Ese va a ser uno. Y el otro, que el que voy a subir ahora, es el tema de hoy, la cuenta y el catálogo de cuentas. Van a ser 2 presentaciones nada más, ¿verdad? La que vimos la semana pasada de información contable y la que vamos a ver hoy, que es la cuenta y el catálogo de cuentas, ¿verdad? 2 presentaciones nada más son las que vamos a evaluar mañana. ¿Alguna Gracias, otra licenciada. consulta? De nada, ya sabe, a la orden. ¿Alguna otra consulta? Licenciada, mi nota, ¿dónde la puedo ver del laboratorio? La nota la puede ver allí en la plataforma. Ahí donde dice, yo les mostraba, bueno, les voy a mostrar otra vez, ¿verdad? Es que ese es Eh, el problema, no aparezco ahí. no está usted en el colector, no aparece en el listado. No aparezco en el listado. Quiero ver, pero usted sí hizo la evaluación. Sí, ayer le comentaba mi problema que tuve el viernes, ¿verdad? Me había dicho que me Ujú. lo pudo habilitar usted el día de ayer. Ujú. Bueno, voy a revisar entonces, porque no sé si yo tengo acá en las notas, digamos, todos los que se inscribieron, ¿verdad? Entonces, no sé en realidad qué problema tendrá que no aparece en el colector. Voy a revisar nuevamente, ¿verdad? Y su evaluación y permítame, quiero ver entonces. ¿Usted aparece sin nota o no aparece su nombre en la lista? No aparece mi nombre en la lista. Ok. Entonces, hágame un favor. Si gusta, cuando termine la clase, mándeme un correo para revisarlo en el momentito, porque a veces me pongo a revisar otras cosas y ya no puedo actualizar la información de ustedes. Entonces, escríbame o déjeme en el chat, ¿verdad? Un recordatorio de que tengo que revisar su caso, su nombre completo para que yo pueda revisar el colector, porque si no me aparece en el listado, probablemente sea que usted inscribió tarde o en el momento. Pues desde la semana pasada. Vaya, entonces déjeme revisar entonces. Déjeme al Va, final está de la bien. clase su nombre completo, por favor, para que yo pueda ver eso y yo me voy a contactar con usted para lo de su nota. Va, está bien, muchas gracias. Bueno, a la orden. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Si no, pasamos de lleno a la clase de este día. Bien. Vamos entonces. Vamos a comenzar entonces la clase. Vamos a comenzar entonces la clase de este día, que vamos a hablar sobre la cuenta y el catálogo de cuentas. Bien, este día vamos a ver este tema referente, ¿verdad? Es como una introducción ya de lleno a la parte de las cuentas como tales que vamos a utilizar en el proceso de registro de las transacciones en el registro de operaciones o transacciones que realiza una empresa. Vamos a ver el concepto. ¿Sí? Alex levantó la mano. ¿O fue sin querer? ¿O se le activa la opción sin querer también?
Bueno, creo que sí, ¿verdad? Sin querer se levantó la mano por ahí. Bueno, seguimos entonces la parte de las cuentas y el catálogo de cuentas. Lo que vamos a ver este día es lo que es el concepto de cuenta, qué significa, qué es lo que vamos a hacer con la cuenta y lo que es el catálogo de cuentas, ¿verdad? Que es como el contenido de todas aquellas cuentas que se utilizan, así como las operaciones que se deben hacer con cada una de ellas. Por ejemplo, los cargos, los abonos, el tipo de saldo que tiene cada cuenta, la clasificación de estas cuentas. Vamos a ver lo que es el concepto o la definición de cuenta, el catálogo de cuentas y vamos a ver un poquito lo que es el manual de aplicación del catálogo de cuentas. Básicamente, la clase de este día se va a tratar de identificar qué nombre le vamos a poner a la transacción que se realice en una empresa, ¿verdad? Primero tenemos que identificar qué es una cuenta, ¿verdad? La cuenta es la representación y valoración en términos monetarios de cada elemento patrimonial de una entidad, tomando como base para su clasificación la naturaleza de cada una de las operaciones llevadas a cabo en un tiempo determinado. En sí, lo que la cuenta es, digamos que es la manera en que se representa monetariamente aquella actividad o aquel elemento que realiza la empresa y para poderla clasificar debemos identificar cuál es la naturaleza de esa operación, es decir, cómo se generó, cómo se originó esa operación para poderle colocar un nombre a la cuenta, ¿verdad? Entonces, está bien. Bueno, entonces lo que cuenta es eso, ¿verdad? Es como la identificación del elemento de la contabilidad en términos monetarios para cuya clasificación es necesario determinar la naturaleza de esa operación. ¿Por qué se generó? ¿Verdad? ¿Qué generó esa operación? Y de acuerdo a al origen, así es como la vamos a nombrar. No se preocupen porque nosotros acá no vamos a inventarnos, ¿verdad? Los nombres de las cuentas o que por la actividad que se realiza, ¿cómo se llama esta cuenta? No, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es trabajar con cuentas que ya están establecidas. Ahora bien, ¿para qué nos sirve la cuenta? La cuenta sirve para agrupar aquellos cargos y abonos relacionados a una situación de la misma naturaleza que se registran bajo un encabezado o título que las identifica. En este caso, la cuenta nos sirve para poder agrupar, ¿verdad? Aquellos cargos y abonos que se relacionan a las actividades y a la naturaleza de las actividades que realiza la empresa. En este caso también hay que tener en cuenta, valga la aclaración o la redundancia, ¿verdad? Del uso de la palabra cuenta. Hay que fijarnos, mejor dicho, en que esa cuenta debe de tener un nombre que la identifique. Y ese nombre que la identifica tiene que estar relacionada a la actividad o a la operación que le dio origen. Entonces podemos decir que una cuenta es como un cajoncito, ¿verdad? Sí, la cuenta es un cajoncito en el cual nosotros vamos a ir registrando, vamos a ir guardando las transacciones que estén relacionadas a ella, que podemos cargar o podemos abonar. Todo depende de la naturaleza del saldo de la cuenta, ¿verdad? Si es un saldo deudor o es un saldo acreedor. Pero eso lo vamos a ver más adelante en la presentación que estamos viendo ahorita. Luego tenemos la clasificación de las cuentas. Las cuentas en la contabilidad las podemos clasificar en dos grandes rubros, ¿verdad? O dos rubros importantes. Tenemos la parte de cuentas de balance, que está constituida por activo, pasivo y capital, y las cuentas de resultado, que en este caso están las cuentas de resultado deudoras y las cuentas de resultado acreedoras, ¿verdad? Prácticamente lo que nosotros vamos a identificar aquí es
que todas las cuentas que intervienen en el registro de las transacciones financieras o de las transacciones monetarias de una empresa están involucradas tanto cuentas de balance como cuentas de resultado, ¿verdad? En este caso, las cuentas de balance son las que usualmente van registradas o se presentan los saldos en el balance general, ¿verdad? Los que estamos familiarizados con el balance general podemos prácticamente identificar, ¿verdad? Con facilidad, dónde podemos encontrar estas cuentas. En el caso del balance general, ¿verdad? Si nosotros lo vemos como una cuenta T, que es como vamos a aprender a hacerlo, ¿verdad? Si vemos así el balance general, podemos identificar que en la parte izquierda vamos a encontrar los activos y en la derecha vamos a encontrar pasivos y capital, ¿verdad? Aquí vuelve nuevamente a tomar valor o a tener en cuenta, digámoslo así, la fórmula del balance general, ¿verdad? La fórmula del balance general es activo igual a pasivo más capital, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos observar claramente dónde está cada tipo de cuenta en el balance general y por qué se conocen como cuentas de balance. En el caso de las cuentas de resultado, ¿verdad? Son las cuentas de resultado deudoras y cuentas de resultado acreedoras. En este caso, este tipo de cuentas generalmente nosotros las vamos a poder identificar con claridad en el estado de resultados, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vamos a identificar claramente este tipo de cuentas. Aunque, ¿verdad? Aunque también las cuentas de balance tienen saldo deudor y saldo acreedor, ¿verdad? Estamos casi como en sintonía de lo que nos está identificando o de lo que nos está mostrando ahorita las cuentas de resultados, ¿verdad? Vamos a manejar mucho la parte de deudor y acreedor, ¿verdad? Saldo deudor, saldo acreedor. Más adelante vamos a ver cómo funciona esto en las cuentas, ¿verdad? Más adelante vamos a ver y vamos a identificar cuando hay un saldo deudor, cuando hay un saldo acreedor, ¿verdad? Y cómo lo vamos a considerar nosotros, cómo lo vamos a trabajar. Ahora que ya identificamos los dos tipos de cuentas, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? La clasificación de las cuentas de balance. En las cuentas de balance encontramos, como anteriormente les decía, las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de capital. En el caso de las cuentas de activo, ¿verdad? ¿Qué representan estas cuentas en el balance general? ¿O qué representan estas cuentas al momento de utilizarlas cuando nosotros vamos a registrar una transacción? Las cuentas de activo representan aquellos bienes físicos o derechos inmateriales de la entidad, las cuales enriquecen su rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las cuentas de activo, ¿verdad? Representan todos aquellos bienes que la entidad posee y que en algún momento dado pueden llegarse a convertir en efectivo, ¿verdad? En cualquier momento el activo puede convertirse en dinero. Las cuentas de activos se clasifican de acuerdo a su grado de liquidez en el balance general, ¿verdad? Primero ponemos lo que signifique convertirse en efectivo más rápidamente, que es la parte de cajas, de caja y de bancos, ¿verdad? Que es dinero que tenemos constante y sonante. Luego pasamos a la parte de... ¿sí, Rosa Emilia, alguna consulta? No, lo que pasa es que me estaba acordando que sería, digamos, primero los activos corrientes y los no corrientes. Exactamente, así es como se clasifica el activo en el balance general como activo corriente y no corriente. El activo corriente es el que más tiene mayor facilidad, por así decirlo, de convertirse en efectivo. ¿Verdad? De hecho, es el que
rápidamente puede cambiar de una forma a otra. Tenemos lo que les comentaba, ¿verdad? En efectivo y equivalentes, lo que es caja y bancos, que es dinero constante y sonante. Tenemos la parte de inventarios, ¿verdad? Que es la mercadería que la empresa posee destinada para la venta y que aunque lo tengamos físico, que todavía no se ha vendido, pero se está vendiendo y está generando un ingreso y por lo tanto está convirtiéndose en efectivo. Por otro lado, tenemos también las cuentas por cobrar, ¿verdad? Que son las ventas al crédito que realiza la empresa, que aunque no se reciba dinero en el momento, hay un periodo de tiempo en el cual esa cuenta se va a convertir en dinero cuando los clientes comiencen a pagar. Por eso es activo corriente o activo a corto plazo, se le conoce a veces también, ¿verdad? El activo no corriente, como decía la compañera, está conformado por aquellos bienes físicos que posee la empresa para sus operaciones. En este caso, podemos contar entre el activo no corriente edificios, terrenos, mobiliario y equipo de transporte. Si es una empresa industrial, mobiliario y equipo de planta, maquinaria y equipo, ¿verdad? Todos aquellos bienes muebles e inmuebles que son utilizados para las operaciones de la empresa. Ese es el activo no corriente. Si bien es cierto que no se han adquirido para ser vendidos, ¿verdad? Sino que para trabajarlos, ¿verdad? O para que intervengan en la operatividad de la empresa, en algún momento dado este tipo de activos también se puede vender y puede generar un tipo de ingreso. Pero eso se hace a veces cuando ya el activo está depreciado, probablemente se decide vender un terreno para incrementar el capital en efectivo, ¿verdad? Pero esos son ya casos totalmente muy diferentes, muy distanciados, ¿verdad? Pero sí se clasifican esas cuentas como activo corriente y activo no corriente, ¿verdad? Se clasifica también la parte de depreciaciones, que eso lo veríamos hasta en contabilidad 2, la venta de activos, ¿verdad? Que les comentaba que aunque los activos fijos, mobiliario y equipo, vehículos, terrenos y todo eso no se haya adquirido para venderlo, hay una posibilidad de poderlos vender para generar ingresos, pero eso no lo vamos a ver acá, sino que lo veríamos hasta en cuenta 2. Luego pasamos a la parte de las cuentas de pasivo. Si las cuentas de activos son todos los bienes que posee la empresa, las de pasivos son todo lo contrario, ¿verdad? Las cuentas de pasivos son las deudas que tiene la empresa. Y de acuerdo a lo que nos da el concepto acá, ¿verdad? El pasivo puede ser a corto plazo o a largo plazo, o de igual forma que el activo puede ser activo corriente o activo no corriente, ¿verdad? Esa es como la nueva clasificación que se le va a dar al pasivo. Pasivo corriente, pasivo no corriente, o pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los plazos, como su nombre lo indica, ¿verdad? Tenemos que el pasivo a corto plazo es aquel hasta 5 años, ¿verdad? Pudiéramos considerarlo como tal, aquel pasivo hasta 5 años, aún periodos más cortos de tiempo, porque generalmente lo que nosotros encontramos en el pasivo corriente es las cuentas proveedores, cuentas y documentos por pagar, algunos impuestos por pagar también, porque recordemos que los impuestos por pagar no nos dilatamos, no debemos de dilatarnos más de 3 años en pagar los impuestos, ¿verdad? Entonces, esos son los a corto plazo, aquellos que tienen un periodo corto de tiempo en convertirse o en realizarse, ¿verdad? Si tenemos proveedores o cuentas por pagar en el pasivo corriente, es porque le hemos comprado a un proveedor con condiciones de pago probablemente la más larga, 120 días, ¿verdad? Depende del giro de la empresa, depende a qué se dedique o qué tipo de productos comercialice, ¿verdad? Porque si no es en un periodo corto de tiempo, hay que clasificarlo como pasivo no corriente. En el pasivo no corriente entran más que todos préstamos bancarios que son a más de 5 años, préstamos hipotecarios, ¿verdad? Que son de hasta 25 años más o menos. Entonces, todo depende del plazo en el cual sea realizable el pasivo o en el tiempo en el cual se deba cubrir ese pasivo.
Por el momento, lo que debemos tener en cuenta es que en la cuenta de pasivo corriente siempre vamos a encontrar proveedores y cuentas por pagar. En el no corriente vamos a encontrar generalmente préstamos bancarios, préstamos hipotecarios o incluso puede estar la cuentas y documentos por pagar a largo plazo, ¿verdad? Son como los apellidos, digámoslo así, de las cuentas que nos van a permitir a nosotros identificar cuándo va a ser corriente o cuándo va a ser no corriente. Por último, tenemos las cuentas de capital. Si regresamos a la parte del balance general, recordaremos, ¿verdad? Que yo les ponía, por ejemplo, una cuenta T, ¿verdad? Para ver cómo estaba el balance general, ¿verdad? Si se recuerdan, que es la forma en que lo vamos a ver nosotros acá. Miren, me quedó bien recto. Teníamos acá pasivo, acá activo y abajo del pasivo teníamos capital. Entonces ya identificamos la parte de activo, la de pasivo. Ahora vamos con la parte de capital. ¿Qué representan las cuentas de capital? ¿Verdad? ¿Qué significa tener capital en una empresa? Y nos dice que las cuentas de capital son los derechos del dueño, es decir, su inversión inicial, sus utilidades o pérdidas, los aportes de los socios, utilidad de operación que se registraron en tiempo, ¿verdad? Tenemos las cuentas de superávit y las cuentas de déficit. Generalmente la cuenta de capital está compuesta por todos aquellos aportes del dueño o dueños, ¿verdad? Del dueño si es un único dueño o dueños si es una sociedad. Dentro de este capital encontramos la cuenta de patrimonio que pueden encontrarse allí utilidades o pérdidas, dividendos por distribuir, utilidades por distribuir. Está también la cuenta de superávit y déficit. Esa cuenta generalmente se utiliza cuando ha habido un déficit o superávit en venta de activos fijos, ¿verdad? Que era lo que yo les comentaba cuando se vendía un activo fijo. Y generalmente ahí es cuando se utiliza. Igual cuando hay venta de acciones, ¿verdad? Puede ser que las acciones se vendan a buen precio, al precio que están en bolsa, o puede ser que se vendan a un precio menor, ¿verdad? Ahí también afectamos estas cuentas de déficit y superávit, pero son raros los casos que se hace eso, ¿verdad? Por el momento, digamos que lo que nos interesa a nosotros identificar plenamente son estos tres tipos, casi como el trabalenguas, ¿no? Estos tres tipos de cuentas, ¿verdad? Que intervienen en la elaboración del balance general y que también intervienen, ¿verdad? En el registro de transacciones de las empresas. Luego tenemos las cuentas de resultado. Para las cuentas de resultado, tenemos aquellas cuentas de resultado deudoras y las cuentas de resultado acreedoras. Generalmente este tipo de cuentas registran los ingresos, costos y gastos. Luego de registrarlos, se determina si estos han podido generar utilidades o pérdidas en el ejercicio, ¿verdad? Cuando nosotros elaboramos el estado de resultados, en el contenido de este estado de resultados, nosotros colocamos estos tres tipos de cuentas también. Las cuentas de ingresos, costos y gastos. Luego de realizar diferentes operaciones, ¿verdad? De restarle a los ingresos los costos y los gastos, podemos determinar si ha habido una utilidad o si ha habido una pérdida. Entonces, generalmente, repito, ¿verdad? Las cuentas de resultado están muy involucradas con la elaboración del estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias, ¿verdad? Cuya característica principal es la de dar a conocer si la empresa ha generado pérdidas o utilidades en el periodo. Tenemos las cuentas de resultado deudoras. Las cuentas de resultado deudoras son aquellas que registran operaciones de costos y gastos. Al no ser superadas por los ingresos, podrían representar una disminución de capital. En este caso,
las cuentas de resultado deudoras me dicen que deben de ser menores a las cuentas de ingreso, ¿verdad? Deben de ser menores a las cuentas de ingreso. Porque si yo tengo más costos y gastos que ingresos, puedo tener una pérdida y esa pérdida va a representar una disminución en mi capital. Regresemos a la parte de balance general, a las cuentas de capital. ¿Se recuerdan que en las cuentas de capital les decía yo? En esta parte de acá tenemos utilidades por distribuir, dividendos por distribuir, acciones, superávit y déficit. Y tenemos esas cantidades representadas en el balance general. Pero ¿qué ocurre cuando yo tengo una pérdida? Esa pérdida debe de ser absorbida por todos esos elementos que están dentro del capital. Entonces, quiere decir que mi capital, al absorber esa pérdida, porque tanto los costos como los gastos han sido superiores a los ingresos, mi capital tiende a disminuir. Por otro lado, las cuentas de resultado acreedoras son las que deben registrar los ingresos. Y en todo caso, estos deben de ser superiores a los gastos y costos para generar utilidades. Al generar utilidades, me permite aumentar mi capital. ¿Sí se dan cuenta en la diferencia acá de las cuentas de resultados deudoras y acreedoras? Podemos hacerlo simplificando de esta manera. Las cuentas de resultado deudoras son las que abarcan costos y gastos, que al ser superiores a los ingresos me generan una pérdida y por lo tanto disminución de capital. Las cuentas de resultado deudoras son las que están compuestas por los ingresos, que al ser superiores a los costos y gastos me generan utilidad y por lo tanto un aumento en mi capital. Eso es en cuanto a los dos tipos de cuentas de resultado, ¿verdad? Siempre vamos a asociar eso. Vamos a ver acá un pequeño resumen más adelante, creo yo, de lo que son estas cuentas, de cómo las vamos a cargar y cómo las vamos a abonar. Ahora bien, ¿cómo voy a asignar las cuentas? En este caso no es porque la cuenta me parece bonito, ¿verdad? Clasificarlas de esta manera o colocar de esta manera, usar esta cuenta porque esta tiene mejor nombre que la otra, ¿verdad? No, para poder asignar las cuentas, ¿verdad? Todo depende de la naturaleza y cómo convenga a la entidad para facilitar su desempeño. Es decir, que depende de lo que se dedique la entidad, perdón, así se van a llamar las cuentas. ¿Qué quiere decir en esto? Bueno, que una empresa comercial no va a tener las mismas cuentas en su catálogo de cuentas que una empresa industrial. ¿Por qué? Porque a una empresa comercial no le interesa saber cómo se produjo o cómo se fabricó el producto que compró. No le interesa saber qué materiales se utilizaron, qué mano de obra, cuánto costó la mano de obra, el gasto indirecto. A la empresa comercial simplemente le interesan las compras y ventas de productos, ¿verdad? Por lo tanto, en su catálogo de cuentas no va a incluir este tipo de cuentas de carácter fabril, podríamos decir, ¿verdad? No le va a interesar saber cómo se produjo el artículo. De igual forma, aunque hablemos de una empresa agroindustrial que tiene una parte de industria, tampoco va a tener las mismas cuentas que una empresa industrial o una de servicios o una de comercio. Una institución bancaria tampoco va a tener el mismo catálogo de cuentas. Por eso es que no podemos decir que hay unidad o hay unificación en los catálogos de cuentas para todas las empresas, porque cada una lo elabora o cada contador de las empresas lo elabora de acuerdo a sus necesidades y a la naturaleza del giro o de las operaciones a las que se dedique. Para el caso de nosotros, vamos a estar trabajando con una empresa comercial. Entonces no nos vamos a meter tanto con costos de producción, ¿verdad? Con materia prima, mano de obra, sino que simplemente vamos a trabajar con las cuentas más comunes de una empresa comercial.
Para que estamos hablando la parte de compras, ventas, de gastos, de IVA, de ventas al crédito o al contado, transacciones bancarias, ¿verdad? No entre bancos, sino que pagos con cheque, por ejemplo, pago de salarios. Entonces, son cuentas muy comunes y un catálogo de cuentas muy sencillo, ¿verdad? Que se los voy a subir a la plataforma para que puedan identificar más o menos de qué manera vamos a trabajar con el catálogo de cuentas. Ahora vamos a estudiar o vamos a ver cuál es el tratamiento contable que se le va a dar a las cuentas. Si observamos acá la estructura, ¿verdad? El concepto nos dice que las cuentas son representadas por una T esquemática, ¿verdad? Le damos secuencia acá a esta T, ¿verdad? Esta T de acá. Y está formada por dos partes, una conocida como debe y otra conocida como haber. En el debe y el haber son nombres representativos, dice, de las operaciones que registran activo, pasivo, capital, ingresos y costos. Si nos damos cuenta acá, podemos observar, ¿verdad?, que en efecto hay una T. ¿Cuándo vamos a ocupar esta T? La vamos a ocupar siempre, ¿verdad? Siempre que realicemos operaciones, siempre que registremos transacciones, cuando hagamos mayorizaciones, cuando hagamos el balance general, ¿verdad? Lo vamos a representar de esta manera. No necesariamente vamos a dibujar una T, ¿verdad?, sino que esto es para que nosotros logremos identificar qué es lo que se debe de hacer con una cuenta. Por ejemplo, tenemos acá, en la parte del debe, que es la parte izquierda, nosotros nos vamos a familiarizar con todos estos conceptos, ¿verdad? Tenemos que en el debe se va a cargar, se va a debitar o se va a adeudar, ¿verdad? O simplemente vamos a decir anotar en el debe. Si yo digo, bueno, vamos a cargar la cuenta caja, vamos a debitar la cuenta caja, vamos a hacer una anotación en el debe de la cuenta caja, significa hacer un cargo. Cuando yo coloco una cantidad en el lado del debe, estoy cargando. Por otro lado, cuando hago una anotación en la parte del haber, estoy abonando. Y acá se determinan las sumas, ¿verdad? La suma de una columna, la suma de la otra y se determina el saldo. En este caso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también de que no todos los resultados van a quedar siempre en el mismo lado. Aquí también depende la naturaleza de la cuenta, si es de saldo deudor o de saldo acreedor. Dependiendo de qué tipo de saldo sea, así va a incrementar de un lado o del otro, ¿verdad? No va a ser lo mismo siempre. Para unas cuentas, el cargarlas significa incrementarlas. Para otras, el abonarlas significa incrementarlas también. Entonces, nosotros vamos a aprender a identificar qué tipo de cuentas son las que aumentan cuando se cargan y las que aumentan cuando se abonan, ¿verdad? Y aquí es donde también se ve mucho la parte de lo que es partida doble, ¿verdad? Que para cada cargo debe de haber un abono. Entonces, esto también lo vamos a observar cuando estemos haciendo comprobantes de diario, ¿verdad? Que primero vamos a cargar unas cuentas y después vamos a abonar otras. Este esquema es como una base que nos va a permitir a nosotros realizar el registro de esa transacción, ¿verdad? De saber cuándo vamos a cargar y cuándo vamos a abonar y en qué orden lo vamos a poner. Aparte del catálogo de cuentas que también nos va a facilitar el ordenamiento de las cuentas. Y aquí tenemos, ¿verdad?, algunas de las reglas que nos permiten identificar cuándo se va a aumentar o cuándo se va a disminuir una cuenta. Tenemos primero que las cuentas de activo, ¿verdad?, por su naturaleza tienen saldo deudor y aumentan con los débitos. Quiere decir que gran parte de las cuentas de activo, ¿verdad?, al tener saldo deudor, van a aumentar
al cargarlas. Regresemos aquí a ver una cuenta T. Aquí la más representativa del activo es la cuenta bancos. Voy a poner solo una vez porque no puedo escribir ahorita muy bien. La cuenta bancos. La cuenta bancos es una cuenta de saldo deudor. Por lo tanto, incrementa cuando se carga y disminuye cuando se abona. ¿Verdad? Es una cuenta de activo. Tiene saldo deudor y me está diciendo a mí acá que va a aumentar cuando yo la voy a cargar, ¿verdad? Tiene saldo deudor y aumenta con los débitos. Este es el débito, ¿verdad? Este es el debe y este es el haber, ¿verdad? Entonces el banco aumenta. Qué feo me quedó esto. Vamos a borrar porque está muy feo. El banco aumenta cuando cargo, disminuye cuando abono, porque tiene saldo deudor. Quiere decir que cuando yo voy a saldar una cuenta, cuando yo voy a saldar la cuenta bancos, voy a hacer sumatoria de esta columna y sumatoria de esta columna, ¿verdad? Me va a dar un saldo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que al sumar tengo que hacer una resta de esta cantidad menos esta y me tiene que quedar una cantidad acá. Es saldo deudor, incrementa con los cargos y por lo tanto su saldo me debe de quedar en el lado del debe o en el lado de saldo deudor. Para las cuentas de pasivo es al revés. La cuenta de pasivo, por ejemplo, tenemos acá una cuenta de pasivo, proveedores, ¿verdad? Proveedores, ahí van a disculpar aquí. La cuenta proveedores es al revés. La cuenta proveedores disminuye con el debe y aumenta con el haber. Es lo que les decía yo, ¿verdad? Que no todas las cuentas van a ser igual. Las que son de saldo deudor van a aumentar con anotaciones en el debe. Las que son de saldo acreedor van a aumentar en el lado del haber. Por eso nos dice acá, las cuentas de pasivo por su naturaleza tienen saldos acreedores y se aumentan con los créditos, ¿verdad? Débito, crédito, débito, crédito. Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros, ¿verdad? Identificar cuándo va a haber un cargo y un abono y qué tipo de cuenta es la que yo voy a aumentar o disminuir, dependiendo de qué tipo de anotación voy a hacer. La cuenta de capital también tiene saldo acreedor, ¿verdad? Por lo tanto, también va a sufrir aumentos al momento de hacer anotaciones en el lado del haber. Las cuentas de ingresos van a aumentar también cuando se hacen anotaciones en el haber. Luego tenemos dos cuentas bien importantes, tanto costos como gastos, ¿verdad? Que son cuentas de saldo deudor, si se recuerdan, cuentas de resultado, ¿verdad? Son de saldo deudor y ambos tipos de cuentas van a aumentar cuando se debiten o van a aumentar al momento de realizar anotaciones en el lado del debe, ¿verdad? Estos conceptos son los que nosotros tenemos que ir manejando poco a poco, ¿verdad? Para poder identificar cuándo yo voy a hacer, cuándo yo voy a cargar, cuándo voy a abonar y qué significa realizar este tipo de operaciones o este tipo de registros en un comprobante de diario. Ahora aquí tenemos como un poquito más resumido, ¿verdad? La parte de lo que es el debe y lo que es el haber, ¿verdad? Tenemos que en la parte del debe, ¿verdad? Es la parte izquierda de la cuenta, ¿verdad? Regresamos aquí a hacer mi media cuenta T, ¿verdad? Regresamos acá, es la parte, dice aquí, izquierda, ¿verdad? Aquí voy a encontrar yo siempre el debe, independientemente de la naturaleza de su saldo,
¿verdad? O sea que aunque aquí yo tenga caja, cuentas por pagar, ¿verdad? Caja de saldo deudor o o cuentas por pagar de saldo acreedor, el debe siempre va a ir en la parte izquierda de la cuenta o siempre se va a cargar en la parte izquierda o siempre vamos a realizar cargos en esa parte, aunque sean cuentas de saldo acreedor, ¿verdad? La cuenta T nunca se modifica, siempre va a permanecer igual. En las cuentas de activo nos dice el concepto acá, costos y gastos muestra el destino que se les da a los recursos obtenidos. En las cuentas de activos representa bienes y derechos de la empresa. Y también tiene una connotación positiva en las cuentas de activo y resultado deudoras. Cuando se refiere a connotación positiva, nos está diciendo que al momento de saldar la cuenta, no al sumar los saldos, ¿verdad? O no al sumar las columnas, al momento de saldar la cuenta, siempre me va a dar un resultado positivo en el lado izquierdo. Siempre que la cuenta sea de saldo deudora, siempre me va a dar un resultado positivo en el lado izquierdo de la cuenta. ¿Cuándo yo voy a observar esto? Cuando estemos mayorizando. Allí vamos a identificar en realidad el saldo. Una cuenta de saldo deudor no me puede quedar positiva en el lado del debe. Eso nunca va a pasar. Las cuentas de saldo deudor siempre se van a saldar en el lado izquierdo, ¿verdad? Eso no lo debemos de perder de vista nunca. En el haber es el otro lado de la cuenta, ¿verdad? Para el haber, regresamos a nuestra cuenta T. Para el haber, ¿verdad? Vamos a trabajar así. En el haber es igual. Independientemente, ¿verdad?, de la naturaleza del saldo de la cuenta, el haber siempre va a estar en el lado derecho, ¿verdad? Siempre va a estar allí, sea cuenta de saldo deudor o cuenta de saldo acreedor. La cuenta de ingresos muestra origen de recursos, ¿verdad? Recordemos que la cuenta de ingresos incrementa con abonos. Las de pasivo, lo que la empresa debe, igual las cuentas de pasivo son de saldo acreedor, incrementan en el haber y siempre se van a colocar en el haber. Van a representar las deudas de la empresa y tiene una connotación positiva, fíjense bien, en cuentas de pasivo, capital y resultado acreedoras. Lo mismo que en las cuentas de activo, ¿verdad? Que acá, solamente que aquí la connotación positiva va a estar en el lado derecho, ¿verdad? Siempre va a tener connotación positiva para cuentas de pasivo, capital y de saldo acreedoras. Por último, ¿verdad? Tenemos acá los ejemplos de algunas cuentas, ¿verdad? De qué tipo de cuentas nosotros podemos encontrar en el balance general y cuentas de resultado que mayormente están en el estado de resultados. Tenemos que en las cuentas de balance, aquí las tenemos, son algunos ejemplos, ¿verdad? No están clasificadas ni como activo ni como pasivo, ni mucho menos como corriente o no corriente, ¿verdad? Pero aquí las cuentas de balance pudiéramos encontrar efectivo y equivalentes, ¿verdad? Hoy en día se trabaja mucho con efectivo y equivalentes y como subcuentas, bancos y caja. Anteriormente, hace unos años ya, no se había hecho esta clasificación y se tenía como rubro de agrupación la cuenta de activo corriente y como subcuenta o como cuenta principal o cuenta de mayor, caja y bancos. Hoy la cuenta de mayor es efectivo y equivalentes y las subcuentas que ya vamos a ver cuando estemos hablando de catálogo de cuentas vienen siendo caja y bancos, ¿verdad? Luego tenemos cuentas por cobrar, que son las ventas al crédito, ¿verdad? Los inventarios, lo que tenemos nosotros para la venta, el crédito fiscal generado por compras, mobiliario y equipo, bienes muebles o inmuebles, ¿verdad? Mobiliario y equipo, tenemos equipo de oficina, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, edificaciones, terrenos, deudores diversos, cuentas por pagar. Deudores diversos viene siendo casi como cuentas por cobrar, ¿verdad? O clientes.
Cuentas por pagar, préstamos bancarios y depreciación acumulada. Depreciación acumulada, bueno, la depreciación es el desgaste de los activos fijos en el tiempo, ¿verdad? Entonces también se debe presentar en el balance general. Nosotros no vamos a aprender a calcular depreciación, sino hasta que lo veamos en contabilidad 2. Ahorita, si trabajamos depreciación en balance general, ya al final del periodo, va a ser una cantidad que yo les voy a ayudar a determinar o que yo les voy a facilitar. Así que no se preocupen por esta parte de la depreciación. Por otro lado, tenemos las cuentas de resultado. Para las cuentas de resultado, ¿verdad? Tenemos ventas, rebajas y devoluciones sobre ventas, compras, rebajas sobre compras, gastos en compras. Aquí podemos encontrar también los gastos de operación que incluyen gastos de ventas, de administración y financieros. Pueden ir otros gastos y otros productos. Permítanme. Perdón. Bueno, también podemos encontrar otros ingresos. Hay impuestos sobre la renta también, otro tipo de impuestos que se pueden calcular, pero eso no, tampoco lo vamos a trabajar nosotros acá. Hay utilidad, ¿verdad? Que son cuentas que están más que todo asociadas al estado de resultados. Bien, hasta el momento, antes de pasar al catálogo de cuentas y su manual de aplicación, ¿hay alguna duda, jóvenes, que tengan sobre la temática que hemos desarrollado hasta el momento? Yolik, Adelante, dígame. la cuenta T se va a ocupar solamente entonces en el deber y en el haber, y no sé si en otro tipo de factores se puede ocupar también. Bien, la cuenta T como tal. Perdón. Sí, dígame. Adelante, Lick, perdón. Bueno. La cuenta T como tal, así como la he venido dibujando, digamos, o como se ha venido presentando, la vamos a trabajar en esa estructura cuando estemos mayorizando, ¿verdad? Mayorizar es cuando de un comprobante de diario yo traslado el monto que ocupé de esa cuenta, ¿verdad? Ahí es cuando yo la voy a utilizar como tal. O sea, yo no voy a visualizar la cuenta T en un comprobante de diario, ¿verdad? Cuando yo esté registrando la transacción, yo no la voy a observar a ella como tal en la estructura de un comprobante de diario. En un balance general tampoco la voy a ver como tal, ¿verdad? No la voy a ver dibujada, pero me sirve como de base para elaborar el balance general, solo como para formar la estructura del balance general, porque el balance general lo puedo hacer de dos formas. Una se llama en forma de cuenta y otra en forma de reporte, ¿verdad? En forma de cuenta se le denomina así porque la estructura horizontal asemeja a una cuenta T, pero no la vamos a dibujar allí. En el comprobante tampoco. Quiero ver si tengo uno por acá de ejemplo para que lo puedan observar ustedes. Y vean más o menos cómo vamos a estar trabajando. Voy a ver si puedo compartir en estos momentos ese documento para que ustedes lo puedan ver acá. Lo voy a compartir para que vean cómo vamos. Creo que es este. Sí. Este es un comprobante de diario, ¿verdad? Si se dan cuenta acá, no hay una cuenta T.
¿verdad? Aquí no hay una cuenta T como la que dibujé en la presentación, ¿verdad? Aquí no está esa cuenta, pero al ver esta estructura, fíjense bien, quiero ver si la puedo marcar. Si la puedo marcar aquí. Si ustedes ven esta parte de acá, no creo que la pueda dibujar, pero bueno, si ven acá, ¿verdad? Esto de aquí, si ven esta estructura, esta línea vertical y esta línea horizontal, pudiéramos decir que es una cuenta T y es para identificar, ¿verdad? Cuando yo voy a cargar o cuando voy a anotar en el debe y cuando voy a anotar en el haber, ¿verdad? Aquí la estructura así es como una cuenta T, pero no la hemos dibujado, no la hemos colocado, ¿verdad? Entonces, es solamente como una indicación en un comprobante de diario de cómo yo voy a hacer las anotaciones para cada cuenta. Aquí tengo anotado crédito fiscal, ¿verdad? Que es un cálculo que vamos a aprender a hacer más adelante si todavía no estamos familiarizados con eso. Igual, aunque estemos familiarizados, ¿verdad? Siempre es bueno hacer un recordatorio de ello. Aquí tenemos la parte de compras, ¿verdad? Contabilizando compras, de los gastos en compras, ¿verdad? Registrando el gasto en compras, efectivo y equivalentes que les comentaba yo, ¿verdad? Que ahora es una cuenta de mayor y ya no se utiliza como cuenta bancos o caja, ¿verdad? Sino que ya como subcuenta y cuentas por pagar, porque en este caso el ejemplo que está aquí descrito es una compra al crédito, ¿verdad? Entonces, la cuenta T como tal, ustedes la van a visualizar cuando se mayorice, ¿verdad? Cuando se mayorice es hacer esto. No quería entrar a detalle todavía porque nos podemos confundir un poco, pero ya que surge la pregunta, ¿verdad? Una cuenta T, nosotros cuando vamos a mayorizar hacemos esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí voy a mayorizar compras, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y entonces resulta que compras, en mi primer comprobante está cargado, ¿verdad? Con $75,000. Imaginémonos que en el siguiente comprobante está por 5,000, por 500, en el siguiente por 560 y así sucesivamente, ¿verdad? Y esta es mi cuenta compras. Esta es la mayorización de la cuenta. En este caso, sí van a ver la cuenta de ustedes, solo en este caso, ¿verdad? Cuando ya veamos mayorización. De lo contrario, en registro de transacciones no lo vamos a ver. Cuando hagamos estado de resultados tampoco, ahí no vamos a visualizar la cuenta T. En el balance general, la cuenta T como tal tampoco la vamos a visualizar, solamente en la mayorización, que es lo que yo acabo de hacer acá, ¿verdad? Que por cierto, estas cantidades me las he inventado, no es que provengan de algún lado, ¿verdad? Sino que esto yo me lo inventé. Pero esto es mayorizar, trasladar saldos de los comprobantes de diario a las cuentas T, ¿verdad? Y por eso nos decían, la cuenta siempre debe de identificarse con un nombre, ¿verdad? Dependiendo de su naturaleza, así van las anotaciones en la cuenta T o en su mayorización, ¿verdad? Recordemos que esta parte es el debe y el haber, debe y este es haber, ¿verdad? Y luego la sumatoria, ¿verdad? Que se hace de los saldos. Bueno, aquí como no hay saldo y obviamente pues no va a haber nunca, en las compras es raro que haya un saldo en el haber. Aquí yo ya sumé, ya hice las sumas respectivas. Si se recuerdan en la presentación, en la cuenta T que veíamos, decía que había que hacer una sumatoria, ¿verdad? Y para saldarla, como me decía el concepto, que era el resultado va a ser positivo, quiere decir que yo voy a restar el lado del debe menos el haber y me va a dar positivo acá. Entonces, repito, la cuenta T como tal, usted la va a visualizar solo cuando mayorice. Cuando registre transacciones, no. Cuando registre transacciones va a ser este cuadrado, ¿ves? O esta tabla, ¿verdad? Esto es lo que va a hacer cuando registre transacciones. Esto es lo que vamos a ver la próxima semana, porque vamos a empezar a trabajar eso.
¿verdad? Ya la próxima semana comenzamos con el primer sistema de registro de transacciones, ¿verdad? Y es lo que vamos a trabajar. Por ahora, quedémonos con la teoría, ¿verdad? Mayorización no vamos a ver todavía tampoco, ¿verdad? Solamente vamos a ver el registro de la operación, nada más, ¿verdad? La mayorización es un tema que vamos a ver más adelante todavía. Así que no sé si con eso solventé su duda o lo confundí más. Si no, pues vuelvo a explicar, no hay ningún problema. Gracias, Lick. Todo claro. Muy bien, entonces. Vamos a pasar a la última parte de la clase ya. Voy a dejar de compartir. No se asusten por esto que hemos visto, ¿verdad? Si lo desconocemos, tampoco lo pasemos desapercibido, ¿verdad? Pero porque es algo que vamos a ver. Y ustedes van a lograr hacerlo, sobre todo hoy con Excel, pues es mucho más fácil hacer este tipo de operaciones, ¿verdad? Y trabajar de esta manera, pues es mucho más fácil con Excel. No se preocupen porque yo les voy a enseñar a aplicar las fórmulas que vamos a utilizar también. Así que todo va a salir bien en este ciclo. Ya van a ver. Ya para ir casi finalizando la clase de este día, vamos a ver lo que es el catálogo de cuentas y su manual de aplicación. El catálogo de cuentas es una herramienta en la contabilidad que sirve para ordenar según la liquidez y exigibilidad de las cuentas que se utilizan para registro de operaciones. Cada cuenta que está en el catálogo se registra mediante código que se le asigna según la naturaleza y se desglosan en subcuentas que muestran con mayor detalle cada operación. El catálogo de cuentas es eso, ¿verdad? Es un catálogo. Es una herramienta que contiene todas las cuentas que las empresas utilizan para registrar sus transacciones. Están ordenadas de acuerdo a su liquidez y exigibilidad, ¿verdad? Se asignan de acuerdo a la naturaleza de su saldo y poseen subcuentas que permiten ser un poco más precisos en las transacciones que se realizaron. Ya vamos a ver cómo se ordenan este tipo de cuentas. ¿Cuál es el objetivo del catálogo? El objetivo principal es facilitar y satisfacer ordenamiento de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo el catálogo de cuentas lo debo de elaborar, ya anteriormente lo vimos, de acuerdo a la liquidez de cada una de las cuentas que representa, ¿verdad? Y esto me permite a mí tener un orden de las cuentas que voy a utilizar. No quiere decir que yo me voy a inventar el orden, ¿verdad? Que porque a mí me gusta más en orden alfabético, lo voy a poner en orden alfabético. Que porque a mí me gusta más hacerlo cronológicamente a partir del primer año de ejercicio contable o del primer ciclo contable y voy a empezar con la primera cuenta que usé. No, casualidad, ¿verdad? Que la primera cuenta comienza con A, que es activo, ¿verdad? Pero como ya lo veníamos mencionando anteriormente, es de acuerdo a la liquidez y recordemos también que la primera cuenta o las primeras cuentas que son líquidas, que se convierten fácilmente en efectivo, son las cuentas de activo, ¿verdad? Entonces, llegando nuevamente al objetivo, el catálogo de cuentas nos facilita el ordenamiento de aquellas cuentas que vamos a utilizar en las diferentes operaciones de las empresas. Luego tenemos el manual de aplicación. A grosso modo, el manual de aplicación, es como una explicación detallada de cómo funcionan las cuentas, de cómo debo utilizarlas, ¿verdad? De cuándo debo cargar o abonar una cuenta y también muestra cómo se van o cómo se han ordenado las cuentas en el catálogo de cuentas. Y generalmente, bueno, siempre van ordenadas. Primero el activo, luego pasivo, luego capital, luego de resultado deudor, de resultado acreedor y cuentas de cierre. Ese es el orden que todos los catálogos de cuentas poseen. Número 1 activo, 2 pasivo, 3 capital, 4 resultado deudor, 5 resultado acreedor y 6 de cierre.
Cuando veamos el catálogo de cuentas se van a dar cuenta, valga la redundancia de la palabra otra vez, que justamente esa numeración es la que poseen. Las cuentas de activo 1, las de pasivo 2, la de capitales 3, así tal cual. La de resultado deudor, que son las primeras cuentas, las de gastos, son 4. Las de resultado acreedor son 5, que son las cuentas de ingreso. Y las de cierre son 6, que la de cierre es la cuenta pérdidas y ganancias, ¿verdad? Esa es la cuenta que lleva la numeración 6. Y aquí tenemos un ejemplo con las disculpas del caso que un código se me movió aquí, pero ya lo voy a rectificar. Pero en este caso, ¿verdad? Vemos como la primera parte de un catálogo de cuentas. La primera o el número 1, que es el activo, se le conoce como elemento de la contabilidad, ¿verdad? Todos se van a llamar así, todos los que lleven una sola cifra aquí, ¿verdad? En este caso, 1 es activo, elemento de la contabilidad. Si fuera aquí 2 pasivo, elemento de la contabilidad también. 3 capital, elemento de la contabilidad. Esto es simplemente para que logremos identificar cómo se le conoce a cada una de las agrupaciones del catálogo de cuentas. Tenemos luego 1.1, activos corrientes. Los activos corrientes es el rubro de agrupación del elemento. 1101, efectivo y equivalentes, cuenta de mayor, es la que vamos a mayorizar. 110101, caja, 1 es subcuenta. 110102, caja chica, subcuenta. 110103, bancos, subcuenta. Y acá es donde les digo, ¿verdad? Que se me fue aquí un numerito, que es 110103, ¿verdad? 01, banco X, subcuenta. O por ejemplo acá, ¿verdad? La subcuenta es 110102, caja chica es la subcuenta. Si hubiera aquí una 11010201, caja chica sucursal A, sería subcuenta, ¿verdad? Usted le va a ir agregando un número correlativo para cuando vaya colocando subcuentas, ¿verdad? No quiere decir que después va a haber subcuenta, subcuenta, subcuenta y así, ¿verdad? No, generalmente llega hasta esta agrupación nada más, la subcuenta. ¿Por qué? Porque si recordamos en los conceptos anteriores, unas diapositivas atrás decía que en el catálogo de cuentas se colocaban las cuentas que se utilizaban, así como aquellas que permitieran explicar más a detalle la transacción. Y eso es lo que ocurre acá. Probablemente, bueno, yo sé que utilicé la cuenta bancos, pero necesito identificar de qué banco es el cheque que emití o de qué banco es el cheque que recibí, por ejemplo. Entonces ya vengo, le coloco la subcuenta y le pongo Banco de América Central o Banco Agrícola, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de banco es el que del que yo hice la transacción, ¿verdad? Permítanme. Bien. Luego tenemos ya para ir finalizando, ¿verdad? Un pequeño resumen de lo que constituye un sistema contable. El sistema contable está constituido, ¿verdad? Con la descripción del mismo, ¿verdad? Que constituye las generalidades de la empresa, que como sabemos son el nombre, el rubro, el tipo de las políticas contables que posee y el sistema de codificación, que el sistema de codificación está bien relacionado con la parte del catálogo de cuentas, ¿verdad? Y del manual de aplicación de cuentas, que es lo que vimos este día, ¿verdad? El manual son las explicaciones de las cuentas que se utilizan y cómo se deben cargar y abonar.
y el catálogo de cuentas, que es la herramienta que permite ordenar las cuentas de acuerdo a su liquidez y su exigibilidad. Bien, hasta el momento, no sé si tienen alguna consulta, jóvenes. ¿Alguna consulta, jóvenes? Bien. Si no hay consultas, mañana nos estaríamos conectando solo para el examen, ¿verdad? Solamente el examen, teoría, 10 preguntas, igual que la vez anterior, ¿verdad? 10 preguntitas. En el momento van a recibir su nota. Si hay algún problema, por favor, comuníquense conmigo, ¿verdad? Escríbanme al WhatsApp o al teléfono, por favor. No dejen pasar tanto tiempo, se los pido, por favor, como dice la canción, ¿verdad? Así que si no hay más consultas, si no hay preguntas, jóvenes, nos estaríamos conectando mañana, ¿verdad? No es necesario que esté en la sesión. No es que no me guste que estén conectados, al contrario, me gusta que pregunten, participen y que estén presentes. Pero hacen su actividad, ¿verdad? Y pueden desconectarse o si tienen alguna pregunta se conectan y me consultan, pero no es necesario que permanezcan en la sesión, ¿verdad? Así que no se preocupen. Después del examen igual no vamos a tener clases, solamente el examen. Si no hay consultas, pues nos quedaremos. Licenciada, gracias. Gracias a ustedes. Si no hay consulta, pues nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Y nos estaremos viendo el día de mañana. Feliz día, Lick. Gracias, igual cuídense mucho, que tengan un feliz día y clase presencial así en videoconferencia vamos a tener hasta el próximo martes. Cuídense mucho y que tengan un feliz día todos. Bendiciones. Gracias, Lick. Feliz día. Feliz día, Lick. Feliz día, Lick. Gracias, igual cuídense. Licenciada, yo quería hablar también con usted. Dígame. Fíjese que yo a partir de este sábado que viene, comenzaría a trabajar, ¿verdad? Ajá. Y la cuestión es que yo pasé las materias me convienen más en la mañana que en la tarde por el trabajo que voy a estar elaborando, ¿verdad? Ajá. Entonces, no sé si en algún momento yo no pueda contestar alguna pregunta o ya sea usted nos diga que encendamos las cámaras.